Hola hermano, muy buenos días, ¿cómo le van? Queríamos decirle que el Señor les bendiga, le extrañamos mucho. Hace ya varios días que no los vemos y estamos a través de este medio. El YouTube, el video, el WhatsApp. Bueno, queríamos decirte que estamos acá otra vez para compartir este momento de reflexión, de decirte gracias por responder a este tiempo en las oraciones y sumarte a cada una de las actividades que estamos tratando de generar este tiempo para estar cada día más unidos, más comunicados y compartiendo de las cosas del Señor. Santi nos quiere decir unas cosas. Santi. Buen día, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buen día, ¿qué es? Buenas noches. Acá les tengo un dibujito y es de pequeños seres. ¿Listo, Santi? ¿Sí? Muy bien. Bueno, una de las cosas que teníamos que hacer es dar gracias a cada uno de los hermanos que se suman a todo esto, como decía anteriormente, pero también hoy estamos haciendo este video desde una de las aulas del seminario y queríamos decirle gracias al seminario, gracias a Viviana Barrón, que es la rectora, y que nos prestó el seminario para poder disponer. Teníamos varios videos, pero como no le había pedido permiso, no lo hemos podido subir a la página. Y estuvimos grabando en la oficina de ella, de rectoría, estuvimos grabando en la capilla, en el parque, en biblioteca, y hoy lo estamos haciendo desde un aula. Yo no sé cómo será hoy tu situación, hermano, de cómo te sentís después de estar todos estos días en cuarentena, encerrado, perdiendo ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana, pero hay una palabra que estuvo todo este tiempo dando vuelta, que es la ansiedad, el temor, y me puse a indagar en la palabra del Señor y encontré una frase y todas sus variantes, y me llamó la atención que el no temas de Dios en la Biblia aparecen 365 veces, el no tema y todas sus variantes, ¿no? Y me agradó porque eso significa que Dios tiene un no temas para cada uno de los días de todo el año, para vos y para mí, para que podamos estar continuamente aferrados a Él, confiado en Él, depositar nuestra confianza, depositar nuestras preocupaciones en la mano de Él, y realmente si Él dice no temas, es que Él tiene el control de todas las cosas. Y quería dejarte dos pasajes que me gustan, que uno le dice al otro no temas, y es que en primer lugar en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, Moisés le está diciendo a Josué, que va a tomar el mando de todo eso, le dice así, en Deuteronomio 36: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico. Qué palabra para estos tiempos, ¿no? No sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Qué lindo poder saber de parte del Señor que Moisés se lo decía a Josué, que Dios no le fallará ni lo abandonará, porque Él lo ponía con su testimonio, con su confianza y esperanza, que si no le había pasado al Señor, tampoco le iba a pasar a Él. Y te quería dejar otro pasaje en Primera de Crónica, capítulo 28-20. Dios está dejando una obra en mano de Salomón, y el padre David le dice a Salomón estas cosas en Deuteronomio 28:20. David sigue diciendo y le dice: sé fuerte y valiente. ¿Qué palabras particulares estas? Sé fuerte y valiente. Moisés se lo decía a Josué y David se lo está diciendo a
a su hijo Salomón le está diciendo: sé fuerte y valiente y hace el trabajo. El Señor te ha encomendado un trabajo, el Señor que te ha encomendado una tarea, el Señor ha puesto en mi vida, en la vida de Andrea, en nuestra familia, una tarea. Nos ha puesto una tarea como iglesia, nos ha puesto una tarea como familia en la fe. Y David le está diciendo a Salomón: haz tu tarea, haz tu trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está diciendo David a Salomón, no lo va a dejar. Y dice: Él no te fallará ni te abandonará. Qué bueno que Él puede estar poniendo su vida ante todas las cosas y está diciendo: Salomón, si Él no me dejó a mí, tampoco te va a dejar a vos. Haz tu tarea, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Hermano, que Dios te bendiga. Hoy la palabra, la meditación lo va a tener Andrea. Te queremos agradecer por haberte sumado en las actividades de la semana, de haber estado ayer orando las 24 horas, con turnos de media hora. Fue algo hermoso, fantástico el poder sentir la presencia del Señor todo este tiempo, y que el Señor también nos dé esta capacidad de seguirnos uniendo y fortaleciéndonos como familia en la fe, y también, ¿por qué no?, darle ánimo a aquellas personas que no conocen. Tenemos una tarea, tenés una tarea, tengo una tarea, y es que la gente conozca del amor y la misericordia del Señor. Hoy la reflexión la va a tener Andrea, así que la dejamos a Andrea. Andrea, vení a hacerte cargo de esta reflexión. Santi, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Chao.
Buenos días, hermanos. Bueno, acá estoy, me tocó en esta mañana compartir la reflexión con ustedes y me sumo a las palabras de Juli, agradeciéndoles por este ida y vuelta que se ha gestado con la iglesia en este tiempo, donde hemos estado contactándonos a través de este nuevo medio de YouTube, donde podemos cargar todos los videos de la iglesia y donde podemos subir información también a través del Facebook. Bueno, como que las redes sociales en este tiempo cobraron vida, cobraron más significado que antes, ¿no? Así que gracias porque se ha construido un ida y vuelta entre la iglesia, que somos todos, a través de esta difusión de videos, de información. También mencionaba Juli este tiempo de oración, intercesión, precioso tiempo que hemos tenido, el video que Adoración nos regaló para hacernos saber que estamos cerca, a pesar de la distancia física que quizás atravesamos en este tiempo. Y quería justamente en este tiempo poder compartirte una palabra que el Señor ha estado trabajando en mi corazón, que tiene que ver con esta palabra que ya la hemos escuchado en varias oportunidades y que sigue sonando hasta el día de hoy en nuestra actualidad, que tiene que ver con la palabra proceso, ¿no? Pero me gustaría justamente que en esta mañana podamos reflexionar juntos acerca de darle una vuelta de rosca a los procesos que atravesamos y que podamos resignificar los procesos. Y ustedes se preguntarán, como quizás me lo pregunté yo, ¿qué es esto de resignificar o resignificación? Bueno, justamente tiene que ver con darle un significado nuevo a un acontecimiento o a un suceso o a una conducta. Eso es lo que significa resignificación, cuando podemos darle una significación nueva a algo que está aconteciendo, como en este caso lo que nos está pasando, que es de actualidad y que es sabido, como también alguna conducta que a veces traemos en nuestra vida, ¿no? Y cuando pensaba en esto, era inevitable no transmitirme a mi niñez, a cuando era chica, ya hace bastante tiempo. Me acuerdo que mi casa quedaba alejada de lo que era la ciudad, y entonces en ese momento me movía en mis primeros tiempos de andar sola, digamos, movilizándome, andaba en una bicicleta y después me regalaron una moto. Así que era inevitable poder escuchar la palabra de mi mamá, que me decía, ponete una campera que hace frío y te vas a enfermar. Y automáticamente, como típica adolescente o jovencita, salía la rebelde de adentro mío y le decía, mamá, la verdad es que estás un poquito pesada, no me quiero poner la campera. Pero en el fondo de esa intención, en el fondo de esa cuestión, quizás negativa para mí, porque mi mamá era muy densa y quería que yo me pusiera la campera, estaba esa intención de su parte de cuidado sobre mi vida. Porque ponerme la campera no era porque a ella se le antojaba o porque era un capricho, sino que tenía que ver con una intención de cuidado de ella para conmigo, su hija. Y quizás hoy, si somos mamás, hacemos lo mismo con nuestros hijos. Y quizás si tenemos abuela, la abuela también lo habrá hecho con nosotros en algún momento. Entonces, es darle a toda esta cuestión que nos está aconteciendo un significado nuevo, unir, digamos, aquello negativo con lo nuevo y darle en esa unión un redescubrir nuevo en nuestra vida. Y es inevitable en esto no poder pensar quizás en la vida de Pablo, ¿no? Todos seguramente en alguna oportunidad hemos escuchado hablar acerca de Pablo. El capítulo de Hechos nos narra y nos cita justamente en este personaje. Pablo, más conocido también como Saulo, había nacido en la ciudad de Tarso, de Sicilia, hoy conocida como Turquía. Pablo creció en una familia judía y su ciudadanía era romana, así que tenía todo un contexto, ustedes entenderán, bastante interesante, ¿no? Pero cuando Pablo fue creciendo, dice que obviamente por vivir en este contexto de familia judía y de ciudadanía romana, dice que Pablo sintió curiosidad y quiso empezar a estudiar lo que tenía que ver con las leyes. Entonces se introduce o empieza a estudiar acerca de las leyes en una de las universidades
más conocidas en ese momento, de mayor reputación. Y Hechos capítulo 5 menciona a Gamaliel como Gamaliel, su profesor, aquel que le enseñaba acerca de las leyes, acerca de aquellas cosas que se tenían que cumplir, acerca de aquellas cosas que se tenían que dar de determinada manera y estaba prohibido que fuera de otra manera. Así que en ese contexto, fíjense, ya desde chiquito Pablo venía con toda una situación de aprendizaje muy, digamos, estructurado y muy rígido en su vida. Pero me encanta pensar que Dios siempre, en el medio aún de los puntos más negros de nuestra vida, Dios siempre tiene un propósito para cada una de las cosas que hemos atravesado y seguramente de las que tendremos que atravesar. Dios siempre, a través de esa situación negativa o quizás de una niñez fría, dura, a través de una adolescencia quizás distanciada de tus seres queridos o de cómo haya sido, Dios siempre, seguramente, si nosotros le hemos entregado esas áreas de nuestra vida a Él siempre va a poder sacar un provecho para beneficio nuestro, pero también para beneficio de aquellos que nos rodean. Así que en este contexto se crió Pablo. Llega a su juventud siendo un conocedor excelente de las leyes y obviamente al ser criado de esa manera y al tener tanta información, él iba a procurar hacer que esto se cumpliera a rajatabla. Después del Pentecostés, el capítulo 7 de Hechos nos deja ver que había un gran crecimiento de la iglesia, un gran avivamiento, entonces el evangelio se empieza a expandir por todos lados y obviamente esto llega a oídos de Pablo y de todo este consejo que había. Y obviamente no les gustó nada recibir esta información porque lo que ellos menos querían era la propagación del Evangelio y en todo caso, si el Evangelio se propagaba, que lo hicieran cumpliendo lo que la ley decía. Entonces, el capítulo 7 de Hechos nos deja ver justamente estas cuestiones, ¿no? Cómo el Evangelio crecía y cómo también, digamos, asustaba a aquellos que eran unos religiosos. Y ahí fue justamente donde se despierta este perseguir a la iglesia, donde Pablo, tristemente, por decirlo de una manera, digamos, es partícipe. Hechos, capítulo 8, versículo 3, el que está hablando es Lucas, y fíjense lo que relata, dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Era tanto el celo y la pasión que Pablo tenía por preservar, digamos, la pureza del judaísmo y de preservar la ley que lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo e irse, digamos, como para el otro lado. Y era tanto este celo y esta pasión que él tenía por preservar al judaísmo que en Hechos, a partir de Hechos 9, encontramos a un Pablo enojado, ¿no? Y dice Hechos 9, 1, 2, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, es decir, que sean cristianos, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Esta era la intención de Pablo, de Saulo, ¿sí? Dar prisión a aquellos que fueran cristianos. Lo dice la palabra, está en Hechos capítulo 9. Pero me encanta cuando versículos más adelante encontramos lo que le aconteció a Pablo. Dice que mientras viajaba, Pablo emprende un camino. Al acercarse a Damasco, a donde justamente él iba a meter preso a estas personas, hombres y mujeres cristianos, aquellos que profesaban la fe en Jesús, como el único Jesús y Señor, dice que de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y él respondió, el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. En estos versículos del 3 al 5 de Hechos 9 encontramos justamente lo que conocemos como la conversión de Pablo. Él tiene un encuentro glorioso con el Señor y su vida es transformada por completo.
quizás no fue cambiada por completo al momento, evidentemente quizás Pablo, como cada uno de nosotros, habrá tenido cosas que trabajar en su vida, ¿no? Y pensaba un poco en Pablo, me permitía como quizás traerlo al contexto de hoy, a nuestra realidad, o traerlo quizás a cómo pensaría Pablo si tuviera en su cabeza la cabeza de Andrea, ¿no? Y digo, se me ocurría pensar cómo habrá jugado quizás su pasado en el momento de empezar a predicar el Evangelio, porque no tenía un prontuario, digamos, sencillito, no tenía un pasado leve con algunas cosas que quizás él había hecho. Él tristemente había matado a gente y muchos habían muerto por su mano. Entonces pensaba, ¿no? ¿Cómo sus pensamientos le habrán permitido servir al Señor? ¿Con qué autoridad él se paraba a predicar el Evangelio? Porque quizás, bueno, ¿no? Se paraba a predicar y quizás, como siempre a veces escuchamos en nuestras predicaciones, el angelito bueno y el angelito malo siempre nos habla y nos dice, mirá vos que vas a venir a hablar o que vas a decir, con qué autoridad, con qué te vas a parar a hablar delante de la gente, con todo lo que hiciste. Y del otro lado, no, dale, metele para adelante, que vos podés. Yo creo que Pablo, al ser tan humano como cada uno de nosotros, habrá lidiado seguramente en su mente con algunos de esos pensamientos y con algunas de esas quizás conductas, quizás enfrentó el miedo, quizás enfrentó la inseguridad. Y a través de ese encuentro glorioso que él tuvo con el Señor y seguro de esa lucha de puja entre dejar al Señor e instalarse en el centro de su corazón o seguir con su vida antigua, podemos ver que él cerró por completo la puerta a la persecución y ya no se dedicó más a matar a personas y a perseguir a los cristianos, sino que ahora se dedicó a ser un mensajero del Señor y entregó su vida por completo al servicio del Señor. Y qué bueno pensar, ¿no?, en este tiempo que el poder del Señor no se limita, ¿no?, que quizás han pasado muchos años y quizás te invito a que lo pienses desde tu lado personal, ¿no?, desde cuando vos tuviste un encuentro con el Señor actuó con poder, te transformó y después entraste en un proceso de restauración, en un proceso en donde seguramente Él tuvo que modificar cosas en tu corazón. Aún seguramente el Espíritu Santo revela cosas que hay en nosotros que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar, situaciones que tenemos que entregarles, que aún son muy nuestras, muy personales. Y el Señor trabaja, y siempre y cuando nosotros le demos lugar para que Él lo pueda hacer. Y así fue como Pablo pudo hacer un cambio rotundo en su vida, ¿no? De algo negativo, quizás, que él pasó, a algo positivo. Y Pablo no tuvo la posibilidad o la ventaja que quizás tuvieron los otros apóstoles. Él es considerado un apóstol del Señor, pero a diferencia de los demás, digamos como que corrían desventaja, porque los demás apóstoles estuvieron cerca del Señor, lo vieron a un Jesús hombre, lo vieron hacer milagros, lo vieron cumplir todas las palabras y cada una de ellas que había mencionado. Sin embargo, Pablo era todo lo contrario. Pablo viene después de la resurrección y le toca encontrarse, aún así me encanta, este Dios que irrumpe en el medio de una realidad, de una persona totalmente, digamos, fuera del Señor. Quizás Pablo entra dentro del rango de esas personas que nosotros decimos, este no merece ser hijo de Dios. Porque a veces tristemente tenemos esa conducta en nuestra vida y nos ponemos en lugar de Dios y decimos, este sí, este no, este sí, este no. Y justamente si lo tendremos que mirar a nuestro razonamiento humano, Pablo era esos de los que entran en la lista de los no. Pero ¿quiénes somos nosotros para poner el punto final donde Dios todavía no lo puso? Y mucho menos con la vida de las personas. Hay un solo juez, un solo Señor, y ese se llama Jesucristo. Y con todo esto, Pablo pudo experimentar un cambio rotundo en su vida y pudo resignificar el proceso que Dios había hecho en su vida y convertir y unir ese Pablo que perseguía con este Pablo que ahora entregaba su vida al Señor Jesús, lo unió y le dio un nuevo significado. Y esta es la palabra que queríamos compartirte en esta mañana. Entender bajo nuestro razonamiento humano la gracia del Señor es muy difícil. Querer encerrar en nuestro razonamiento humano el amor del Señor, su gracia sobre nuestra vida, o en este caso sobre la vida de Pablo, sería muy difícil porque estaríamos encerrando entonces a Dios en un concepto que es muy humano y que es muy nuestro, y Él va por encima de todo eso. Así que la invitación en esta mañana es que vos puedas resignificar el proceso en el cual hoy estás. Hace unos días conversaba con Julio y le decía que
fue a modo personal, quizás como para muchos de ustedes, un parate, ¿no? Como hablaba también con unas mamás del colegio, fue como poner el freno muy rápido al auto, ¿no? ¿Viste? Cuando vas con el auto y frenás en una esquina porque se te aparece uno de golpe y frenás. Bueno, yo creo que toda esta situación, al menos para mí, fue así, como ponerle un freno de golpe. De repente habíamos agarrado vuelo, veníamos de la parte de tener nuestro presbiterio, nos encaminábamos hacia la ordenación y después vino toda la situación de la salud de Julio. Después cuando quisimos acordar ya estábamos en fines de noviembre, principios de diciembre, terminaba la escuela, había cosas que terminar a nivel iglesia, teníamos un casamiento por delante que preparar. Cuando quisimos acordar ya estábamos sobre las fiestas, después arrancó enero, el tiempo donde uno quizás se relaja, pero también empieza a enfocarse en lo que viene por delante, hasta que llegamos a la ordenación el 7 de marzo y 20 días después, cuando estábamos encaminados a juntarnos con los líderes y poder proyectar actividades para la iglesia, desafíos, sueños, de repente el Señor otra vez nos hace entrar en una calma y en un reposo. Y en el medio de esto fue inevitable no preguntarle al Señor, ¿qué querés de todo esto? ¿Qué hay todavía que tenés que trabajar en mi vida? ¿Qué hay todavía que no te entregué? ¿Qué áreas de mi vida aún dependen de mi razonamiento y de mi propia forma de pensar y no son tuyas y no te pertenecen? ¿Qué áreas de mi vida aún no te entregué y siguen bajo mi propio razonamiento o aún bajo mi propia voluntad? Y yo creo que justamente este proceso que estamos atravesando tiene que cobrar en nuestra vida un nuevo significado. A nivel personal, para cada uno de nosotros. Será, digamos, deber de cada uno de nosotros investigar o permitirnos, mejor dicho, oír la voz del Espíritu Santo revelándonos aquellas cosas que aún no trabajamos en nuestra vida. No sé cuál será la tuya. Yo puedo tirarte algunas ideas que vienen a mi mente. Quizás es tiempo de que puedas retomar tu relación con Él de nuevo. Quizás hace tiempo que dejaste de orar, o quizás tu vida espiritual estaba, digamos, banquina abajo, o quizás el vínculo con tus padres estaba perdido, quizás no tenías tiempo para relacionarte con ellos, para tomar un mate a la mañana, para compartir una cena o un almuerzo o una merienda. Quizás el vínculo con nuestros hijos, a la inversa, también estaba quizás un poco alejado, perdido, olvidado. No sé, te invito a que quizás en esta mañana vos puedas pensar en quizás aquellas cosas que el Señor tiene que trabajar en esta vida. Y quizás hemos dicho tantas veces, y yo me involucro en estas frases, para en el mundo, me quiero bajar, o qué bueno sería tener algunos días de estar en casa y no poder hacer nada. Justamente ahora, que pareciera que ese deseo, por decirlo de una manera, fue escuchado, si de todo esto que estamos atravesando, si de todo esto que nos está pasando, si de toda esta quietud, si de todo este silencio que hasta llega a un punto que ya nos cansa, no generamos en nosotros una disciplina, y si no llegamos al final de este camino sin poder decir la verdad, que para mí este tiempo sirvió para esto, para mí este tiempo sirvió para esto. Yo creo que es justamente lo que tiene que surgir en este tiempo. Este tiempo tiene que haber servido para algo, un nuevo significado tiene que haber en todo esto. Y esa es la invitación, que puedas pensar en este tiempo, en tu proceso, que seguramente no es igual al mío, ni el proceso que vive a nivel iglesia, pero quiero invitarte en esta mañana a que puedas tomarte unos minutos, que puedas buscar la presencia del Señor, que puedas buscar su rostro, que puedas inclinarte delante de Él y que puedas someterte y decirle al Señor, Señor, acá está, mi vida rendida al 100%. Y si quizás no te das cuenta de aquellas cosas que todavía tenés que trabajar, que permitas que el Espíritu Santo te las revele, que el Espíritu Santo a través de una búsqueda de Él pueda sacar a luz todas esas cosas que hay en tu corazón y que puedan ser transformadas. Seguramente a Pablo le llevó un proceso modificarlas, no fueron conductas de su vida que desaparecieron por arte de magia. Él tuvo que lidiar con un pasado, pero él se consideró un apóstol del Señor a pesar de todo lo que había hecho. Resignificó su proceso para la gloria y para la honra del Señor. Así que yo quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda en el Señor. Te invito a que puedas orar en el lugar donde estás, si quizás tenés la posibilidad de poder
música, adoración, alabanza, que lo puedas hacer y que sea tu tiempo de búsqueda con el Señor Jesús. Nos vemos pronto y los extrañamos un montón. Te invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que podemos disponer, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias porque vos siempre, Señor, traes una palabra a nuestro corazón, siempre, Señor, nos transformás, Señor, y quedamos expuestos a tu palabra, Señor, porque siempre hay en nuestra vida actitudes que cambiar, algunas que mejorar, Señor, algunas que arrancar totalmente de nuestra vida, Señor, y hemos vivido en algún momento de nuestra vida el conocerte, el entregarte nuestra vida, nuestro corazón, y hemos, Señor, permitido que vos entraras y nos transformaras y modificaras. Señor, pero hoy necesitamos una vez más que vos entres a nuestro corazón, o mejor dicho, cederte esos espacios de nuestra vida que no te hemos cedido, Señor, en los cuales aún somos los dueños, los espacios en los cuales aún los manejamos como nosotros queremos, Señor, y queremos rendirlo, Señor, completamente a vos, para que vos seas transformando nuestra vida, para que vos seas transformando nuestros pensamientos. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque no es fácil. Señor, a veces queremos tener la razón, queremos conducir nuestra vida. Señor, y nos perdemos en medio de eso de disfrutar de tu, Señor, de tu esperanza, nos perdemos en el medio de eso de disfrutar, Señor, de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, en nuestras vidas. Queremos someternos al 100%, Señor. Y en este tiempo que quizás estamos atravesando tan particular, tan único, que seguramente quedará marcado para siempre en nuestros corazones. Señor, hablaremos de esto con nuestros hijos mayores, con nuestros nietos. Señor, que este proceso pueda recobrar un significado nuevo en nosotros. Que podamos descubrir en este tiempo, Señor, aquellas cosas que quizás estaban apagadas. Por ahí no nos damos cuenta, por eso es necesaria tu intervención en nuestro corazón, para que vos nos reveles, saques a luz, Señor, aquellas cosas que tenemos que redescubrir, Señor, y permitirte que vos seas el Señor y el Dios de nuestra vida. Te damos gracias porque siempre que oramos, Señor, vos nos escuchás, tenemos la plena seguridad, la plena tranquilidad de que vos oís, Señor, nuestra oración, nuestra súplica, y entregamos nuestra vida, Señor, a tu completa voluntad. Papá, y que esta palabra siga trabajando en nuestros corazones y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te damos muchísimas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.